Mi novia me dio un ultimátum: paga mis deudas o me voy. La dejé ir, y me aseguré de que la única que siguiera pagando fuera ella. Tengo 31 años y trabajo manejando maquinaria pesada, excavadoras, grúa, cargadores, ese tipo de cosas. Es un empleo estable, bien pagado y que me mantiene activo. Nunca me vi sentado tras un escritorio. Llevo una vida sencilla, tengo mi propio departamento, el camión ya está pagado, estoy suscrito a un gimnasio, mantengo un círculo cercano de amigos, ahorro y hago algunas inversiones. Me gusta tener un respaldo. Tal vez a algunos les parezca aburrido, pero yo duermo tranquilo cada noche. Hace 2 años conocí a Carla, una mujer de 28 años que trabajaba medio tiempo como asistente dental. Era de esas personas con una energía arrolladora, siempre hablando, siempre planeando algo nuevo. Al principio era refrescante. Después de una jornada larga rodeado de ruido, barro y motores, llegar a casa y encontrarme con alguien tan animada era un buen cambio. Empezamos con cosas simples, caminatas los fines de semana, películas en casa, cocinar juntos. Le encantaba tomar fotos de cada comida que preparábamos. Nada fuera de lo normal. Pasaron 6 meses y comenzó a dejar cosas en mi casa, sudaderas, maquillaje, zapatos. Luego propuso mudarse. Decía que era práctico, que para ella sería más barato y que ya pasábamos la mayor parte de las noches juntos. Me lo planteé. Mi departamento tenía 2 habitaciones, espacio de sobra. No tenía problemas económicos. Y, siendo sincero, me gustaba tener compañía al volver del trabajo. Así que acepté. Pero antes, hablamos de dinero. Yo me haría cargo del alquiler y los gastos principales porque ganaba más. Ella se encargaría de los servicios y las compras del supermercado. Sonaba justo. Durante los primeros 2 meses, todo marchó bien. Ella hacía las compras, pagaba internet y electricidad. Yo cubría el resto. Pero luego empezaron a aparecer pequeños detalles. Un día me pidió si podía hacer las compras yo, que había tenido un día difícil. Lo entendí. Todos tenemos días pesados. Pero empezó a repetirse. Luego, que los servicios estaban muy caros ese mes. Y adivina quién empezó a pagarlos también. A la par, Carla salía más seguido. Días de spa, almuerzos con amigas, compras. Todo quedaba registrado en su Instagram. No era disimulado. No quise discutirlo al principio. Pensé que el siguiente mes se equilibraría. Pero luego vinieron los comentarios. ¿Por qué ahorras tanto? La vida es corta, hay que disfrutar, o deberías consentirte más. Tu cuenta bancaria no te va a abrazar por las noches. Al principio no les di importancia. Cada quien ve el dinero a su manera. Pero cuando empezó a repetir las mismas frases, noté el trasfondo. Para ella, lo que yo ganaba ya no era solo mío. Empezó a comportarse como si nuestros recursos fueran compartidos, aunque solo estábamos saliendo. Una noche, después de cenar en el sillón, mencionó su deuda de tarjeta de crédito. Primero de forma casual, pero se notaba a dónde iba. Dijo: es tan difícil para nosotras ahorrar. La brecha salarial es real. A veces quisiera tener a alguien que me ayudara a salir adelante. No dije nada. Me miró y soltó: eres tan buen proveedor. Si en serio me quisieras, querrías que estuviera libre de deudas, ¿no? Le respondí que llevábamos poco tiempo viviendo juntos, que siempre estaba dispuesto a compartir lo justo, pero que cada uno debería hacerse cargo de sus propias deudas. Se rió, como quitándole importancia, pero le vi la expresión. La conversación no quedó allí. Semanas después, camino a una cena, pasamos por una camioneta F-150 nueva. Miró mi camioneta y luego la de la agencia. Tu camión es muy lindo. Yo sigo con ese Civic viejo. Me da vergüenza cuando mis amigas nos ven llegar. Le dije que ese coche andaba bien, que estaba pagado. Resopló fuerte. Sí, pero los novios de mis amigas les compran autos. Eres tan tacaño a veces. Poco después empecé a ver paquetes de Amazon en mi casa a nombre de Carla, pero hechos desde mi cuenta. Le pregunté. Me dijo que pensó que estaba bien, que ahora vivíamos juntos y que yo podía costearlo. Cambié la contraseña. Debí haber frenado todo de inmediato, pero después de jornadas de 12 horas, uno busca paz, no discutir por champú y mascarillas. Con el tiempo, Carla dejó de pagar cualquier cosa. Supermercado, servicios, todo caía en mí. Incluso se olvidaba de transferirme lo que habíamos acordado. Mientras tanto, publicaba fotos con carteras nuevas, hablando de viajes con sus amigas. Y aunque yo no quería llevar cuentas, no podía evitar notar el desequilibrio. Ver que alguien se aprovecha de tu esfuerzo genera un tipo de resentimiento silencioso. Cansa. Y luego vino el punto de quiebre. Recibí una muy buena bonificación en el trabajo por un proyecto grande: limpieza de terrenos, nivelación, transporte de material, jornadas de 6 e incluso 7 días por semana. Lo había ganado a pulso. Después de impuestos, quedó en más de $6.000. ¿Estaba contento? No soy extravagante. Mi idea era cambiar el televisor viejo, mejorar la silla de la oficina y ahorrar el resto. Una noche, durante la cena, le mencioné con una sonrisa: hoy me llegó la bonificación. Carla se detuvo en seco. ¿Cuánto?, preguntó. Se lo dije. Vi que su teléfono se iluminó con un mensaje enviado. No le di importancia. Entonces se acercó y soltó: después de todo lo que aguanté durante tus semanas de trabajo, deberíamos disfrutarlo los dos.
¿no? Antes de que pudiera responder, ya estaba proponiendo cosas. Podríamos ir al spa ese que te mencioné, vi una cartera de marca en oferta, y también podrías invitarnos a mí y a mis amigas al restaurante de carnes, y reservar el viaje a Cancún antes de que suban los precios. Yo solo escuchaba, mi comida se enfriaba. Cuando finalmente terminó, le dije, en realidad, pensaba cambiar el televisor, la silla, y guardar el resto. Su sonrisa desapareció al instante. Los días siguientes fueron un infierno. Era como vivir con una extraña. Cualquier cosa que hacía la molestaba. Dejaba mis botas en la entrada. Siempre estás desordenando. Me llevaba las sobras al trabajo. Eres tan tacaño. Iba al gimnasio. Claro, tú sí tienes tiempo para ti. Hubo un punto en que Carla dejó incluso de comprar comida. Si yo no pasaba por el supermercado después del trabajo, la nevera seguía vacía. Una noche llegué a casa y lo único que encontré fue un cartón de leche de almendras y una bolsa de ensalada. Sin carne, sin huevos, sin nada esencial. Lo curioso es que esa misma semana había estado subiendo fotos de sus desayunos como si viviera en un resort. Y entonces empezó la comparación constante. Que si el novio de su amiga la había llevado a Napa. Que si a otra le habían regalado el último iPhone. Que por qué tenía que pedir las cosas. Que por qué no le nacía a uno hacerlo sin que ella lo pidiera. Yo le respondía con calma. No estoy tratando de competir con otras parejas, hago lo que tiene sentido para nosotros. Después de eso, reduje mis respuestas a lo mínimo. No había nada que debatir. Yo no vivía en función de lo que mostraban los demás en redes sociales. Lo que más me dolía era que nunca había sido tacaño con ella. Cada cumpleaños, cada fecha especial, me encargaba de que recibiera algo significativo. Perfumes que le encantaban, entradas para conciertos, el reloj que llevaba semanas mirando, incluso una escapada de fin de semana solo porque había tenido un mes complicado. Yo no me aferraba al dinero, pero hay una diferencia enorme entre dar por amor y ser obligado a financiar el estilo de vida de alguien. Esa fue la línea que se cruzó. Una noche se sentó frente a mí con expresión seria. ¿Vas a llevarme de viaje? ¿Vas a comprarme ese bolso y me vas a tratar como merezco? ¿O esto se acaba?, dijo sin pestañear. Me quedé en silencio, pero esta vez la observé bien. Vi a alguien que ya no reconocía. Alguien exigente, condescendiente, que no mostraba ni un poco de agradecimiento. Ya no se trataba de una relación, sino de una transacción. Algo en mí se apagó. Me levanté sin decir nada, fui al dormitorio, tomé sus maletas del armario y empecé a guardar sus cosas. Doblaba su ropa, metía sus zapatos en bolsas, recogía su maquillaje. Ella me seguía por todo el apartamento gritando, llamándome loco, cruel, un monstruo. Yo no reaccioné. En un momento, mientras doblaba uno de sus suéteres, me detuve, esbocé una ligera sonrisa y sin levantar la vista le dije, no, esto solo me convierte en alguien que ya no va a dejarse usar. No añadí más. Terminé de empacar, puse las maletas junto a la puerta y la abrí. Cuando salió, la cerré con llave detrás de ella. Me quedé allí unos segundos. No temblaba, no estaba furioso, solo sentía claridad. No iba a permitir que nadie, sin importar cuánto la hubiese querido, volviera a tratarme así. Me senté, le mandé un mensaje al dueño del piso para que cambiara la cerradura, pedí comida por delivery, puse una película y cené en completo silencio. Fue la mejor comida que había disfrutado en meses. Creí que con eso todo terminaba. Me sentí aliviado. El ambiente en casa era otro, tranquilo, sin esa tensión flotando en cada habitación. Fui al supermercado, compré lo que me gustaba, me puse al día con pendientes que llevaba semanas postergando. Fui al gimnasio, lavé ropa, hasta limpié a fondo el apartamento. Pensé que Carla se quedaría con alguna amiga o con su madre, que se calmaría y seguiría con su vida. Pero entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Normalmente no respondo, pero esperaba una llamada de una empresa con la que estaba tratando, así que contesté. ¿Eres tú?, preguntó una mujer con tono autoritario. ¿Quién habla?, respondí. Soy Susan, la madre de Carla. ¿Qué le hiciste a mi hija? Y así comenzó todo. No paraba de hablar. Me acusó de haberla echado a la calle, de dejarla sin hogar, de romperle el corazón, que debía sentir vergüenza después de todo lo que ella había hecho por mí. Le respondí tranquilo, le dije que Carla tenía coche, empleo, amigas, que no estaba desamparada. Pero Susan no quería escuchar. Me llamó egoísta, manipulador, que me había aprovechado de su hija y que la había tratado como si no valiera nada. Entonces le pregunté directamente, ¿Carla también te contó que me dio un ultimátum para que gastara mi bono en ella o si no se iba? Silencio, luego más gritos. Intentó otra táctica. Dijo que si de verdad era un hombre exitoso, ¿por qué no podía ayudar a su hija con el préstamo del coche o pagarle la tarjeta de crédito para que saliera adelante? Tuve que agarrarme del borde del mostrador para no explotar. No era solo Carla. Esa sensación de que yo tenía que pagarles todo venía de familia. Le dije, sin perder la calma, que no era responsable de las deudas de su hija, que Carla no había vaciado mi cuenta, pero sí mi paciencia y mi buena voluntad. Y entonces Susan soltó la frase que lo dejó todo claro: le debes una compensación por el daño emocional que le causaste. Colgué y bloqueé el número. Pensé que con eso se cerraba el capítulo. Pero al día siguiente, Carla empezó a escribir. Al principio con rabia,
enviando párrafos eternos en los que me acusaba de ser insensible, de arruinarle la vida. Después vinieron las frases para manipularme emocionalmente: pensé que eras diferente, creí que me amabas. Y más tarde los ruegos: por favor, déjame volver, podemos arreglarlo. No respondí, solo la bloqueé también. Después de eso, todo quedó en silencio durante unos días. Pensé que por fin lo habían entendido. Tal vez se sintieron avergonzadas al ver que sus amenazas no funcionaron. Pero si algo he aprendido es que personas como ellas necesitan público. Y cuando les das silencio, se apagan por un tiempo. Durante esa semana todo estuvo tranquilo. Sin llamadas, sin mensajes, sin más dramas. Volví a enfocarme en el trabajo. Estábamos limpiando un terreno para un nuevo complejo comercial. Jornadas largas con el bulldozer, ese tipo de labor que despeja la mente. Llegas agotado a casa, pero con esa clase de cansancio que viene con la satisfacción de haber hecho algo bien. Durante un par de noches seguidas, llegué a casa, preparé algo sencillo, arroz con carne, me acomodé en el sofá y, por primera vez en meses, sentí que el lugar volvía a ser mío. No había comentarios pasivo-agresivos sobre mi comida aburrida, ni quejas de por qué no pedíamos algo como una pareja normal. Solo silencio. ¿Tranquilidad? Pero esa paz no duró mucho. Todo empezó con detalles pequeños. Unos amigos del gimnasio me escribieron, dijeron que habían escuchado cosas raras sobre mí y Carla. Uno, Tom, fue directo: oye, no quiero meterme, pero, ¿es cierto que la maltrataste cuando se fue? Me quedé helado. Le dije que ni de cerca, y le conté lo que realmente pasó. Tom me conoce, me creyó. Pero el mensaje fue claro: Carla estaba hablando mal de mí. Decidí no hacerle caso al principio. No respondí en redes ni discutí con nadie. Pensé que quienes me conocían sabían la verdad. Pero luego llegó la citación judicial. Al principio creí que era una estafa, hasta que leí con atención. Carla me había denunciado por agresión, asegurando que la había maltratado cuando la eché de casa. El estómago se me fue al suelo. Me quedé sentado en el sofá una hora entera, con la carta en la mano, repasando cada segundo de esa noche. Yo sabía que nunca la toqué, pero saberlo no es lo mismo que poder probarlo. Llamé a un amigo que me puso en contacto con un abogado veterano, alguien con experiencia real. Nos vimos al día siguiente. Le conté todo, sin guardarme nada. Me escuchó con calma y luego me advirtió: estos casos se pueden torcer rápido. Hiciste bien en no alterarte, pero sin pruebas sólidas, es su palabra contra la tuya. Le pregunté por las cámaras. Tenía vigilancia afuera, pero nada dentro del apartamento. Negó con la cabeza. Sin grabaciones, todo se reduce a testigos y credibilidad. Y ahí estaba el problema. Esa noche hubo un momento en particular que Carla usaría como eje de su versión. Yo iba de un lado a otro empacando sus cosas. En un momento tomé su bolso grande de la cama. Carla se abalanzó, sujetó la correa, tropezó y se golpeó con la cómoda. Yo ni me di cuenta en el momento. Seguí empacando. Después noté que tenía una marca roja en el brazo. Supuse que fue del tirón y la caída. Pero al parecer, todo su relato giraba en torno a eso. Poco después, empezó a publicar en redes fotos de la marca, textos largos sobre abuso y miedo, imágenes recortadas que hacían que todo se viera peor de lo que fue. Mi abogado me dijo que no respondiera, así que me contuve. Me dediqué a recopilar lo que pudiera: mensajes, fotos, cualquier prueba de cómo fue realmente la ruptura. Pero no fue fácil. Los mensajes solo mostraban tensión, nada concluyente. Mi hermana, Megan, vino a casa esa noche. Nos sentamos en la cocina, repasando cada opción. ¿Y Clara?, dijo. Ella estaba presente durante la ruptura. Tal vez pueda confirmar que Carla está mintiendo. Intentamos contactarla por todos los medios: llamadas, mensajes, incluso Instagram. Megan trató contacto: esto es serio. Si sabes la verdad, es el momento de decirla. No dejes que Carla arruine su vida con mentiras. Clara llegó a leer los mensajes e incluso respondió una vez: no quiero involucrarme. ¿Y después? Silencio absoluto. No contestó más. Ese vacío me dejó con una sensación de impotencia. Saber que alguien tenía la verdad y decidía callarla mientras Carla mentía ante un tribunal me carcomía. Cuando llegó el día del juicio, fui temprano. Camisa limpia, jeans, botas de trabajo. Me senté junto a mi abogado a esperar. Carla entró con su madre y un par de amigas, vestida de oscuro, sin maquillaje, como si estuviera interpretando un papel. Cuando subió al estrado, fingió voz temblorosa, lágrimas. Todo un acto. Dijo que yo la había empujado contra la cómoda, que le grité en la cara: puras mentiras. Me quedé en silencio, firme. Mi abogado me susurró: mantén la calma. Tendremos nuestra oportunidad. Cuando llegó mi turno, relaté mi versión con claridad. Afirmé que nunca la toqué, que ella tropezó sola al intentar quitarme el bolso. Luego fue el turno de los testigos. Su amiga Nicola declaró exactamente lo mismo que Carla. Palabras ensayadas, calcadas. Dijo que recibió una llamada esa noche, que Carla estaba rota y aterrada. Todo olía a montaje, pero el panorama no pintaba bien. Sin pruebas grabadas ni testigos neutrales, el juez parecía inclinarse por su lado. Y entonces pasó algo inesperado. Justo antes de que el juez diera su veredicto, Megan me tomó del brazo y me dijo en voz baja:
Katie acaba de escribirme. Mira tu teléfono. Katie, una amiga suya, estaba en un grupo de WhatsApp con Clara. Clara por fin había confesado. Envió un mensaje largo admitiendo que Carla había inventado todo, y que tanto ella como Nicola fueron presionadas para mentir en el juicio. Katie hizo capturas de pantalla y se las mandó a Megan. Mi abogado actuó al instante. Se levantó y pidió al juez que aceptara las pruebas de último minuto. El juez pidió un receso. Al regresar, fue directo al punto. Caso desestimado. Había pruebas claras de manipulación y falso testimonio. Al levantarme para salir, Carla también se puso de pie, con voz temblorosa. Esto no ha terminado. Yo ni frené el paso, solo le solté, alto y claro. Entonces habla con tu abogada, no conmigo. Salí de ahí libre, pero no ileso. Porque cuando alguien intenta destruirte con una mentira, el daño no desaparece con un fallo judicial. Legalmente quedé limpio. Pero recuperar la paz, la confianza, eso lleva tiempo. Sí, sentí alivio al salir de ahí. Saber que fue una amiga de Carla quien, sin querer, me salvó. Fue irónico y justo a la vez, pero no fue una victoria real, porque cuando alguien está dispuesto a mentir en un tribunal, a arruinarte por despecho, uno no piensa, menos mal que se acabó. Piensas, ¿qué vendrá ahora? Porque personas así no se detienen tras perder, se obsesionan. Así que al llegar a casa, cambié todas mis contraseñas, banco, correos, servicios, todo. También actualicé las preguntas de seguridad. Luego llamé al propietario para cambiar las cerraduras. Costó, pero valió cada centavo. La tranquilidad no tiene precio cuando hay alguien inestable rondando. También instalé otra cámara en el estacionamiento. Ya tenía una enfocando la puerta, pero preferí prevenir. Los días siguientes estuvieron demasiado tranquilos. En el trabajo, los chicos sabían algo. Me apoyaron, aunque alguno bromeó. Mejor dormí con un ojo abierto. No era chiste, hasta que llegó el golpe. Una mañana bajé, listo para ir al trabajo. El sol apenas salía, y ahí estaba, mi camioneta rayada de lado a lado. Rasguños profundos, hechos con intención, desde el guardabarros delantero hasta la parte trasera. No era obra de un vándalo al azar, era personal. Se notaba cómo apretaron más en ciertas partes. Una vecina del segundo piso, que salía a fumar, me gritó: ¿Tienes a alguien molesto contigo? Le pregunté por qué. Dijo que la noche anterior había visto a una mujer de cabello rubio, baja, dando vueltas por el estacionamiento, nerviosa. No hacía falta adivinar quién era. Fui a poner la denuncia. No esperaba demasiado de eso, pero aún así tuve que dejar constancia. El tema del seguro fue un caos, aunque al final cubrió la mayor parte de la reparación. Aún así, tuve que hacerme cargo del deducible. Después de eso, llamé a mi abogado. Le mandé las fotos y le conté lo que me había dicho el vecino. Y entonces surgió un nuevo problema: fraude postal. A los pocos días apareció un cargo extraño en mi tarjeta. Una suscripción a una caja de productos de bienestar, con un pago inicial de $300. Jamás había pedido algo así. Me comuniqué con la empresa. Después de mucha ida y vuelta, me informaron que el pedido se hizo con mi nombre y dirección, pero desde un correo electrónico totalmente ajeno a mí. Lo peor es que los datos de facturación estaban vinculados a una tarjeta antigua que Carla había usado alguna vez para hacer una compra de supermercado en línea, hacía años. Presenté una disputa, entregué la documentación, bloqueé la tarjeta y congelé el acceso. La empresa reconoció que se trataba de un uso fraudulento y me aseguraron que tomarían medidas legales contra quien estuviera detrás. Me imagino lo que habrá sido esa llamada cuando descubrieron quién era. Pero no terminó ahí. Lo siguiente fue un intento de entrar en mi apartamento. Un martes cualquiera, mi agente inmobiliario me llamó. Me dijo que una mujer había llamado a la oficina haciéndose pasar por mi prometida, asegurando que había una emergencia familiar y necesitaba entrar con urgencia porque yo estaba fuera de la ciudad. Afortunadamente, el agente sospechó algo raro. Me dijo que la mujer se puso a la defensiva cuando le pidió datos para verificar su identidad. La rechazaron de inmediato, marcaron la cuenta y presentaron un nuevo informe policial para dejar constancia de todo. En ese punto, ya no dormía tranquilo. Cada vez que sonaba el teléfono o tocaban la puerta, me preparaba para recibir otro golpe. Tomé más precauciones. Invertí en sistemas de vigilancia adicionales. Informé a algunos amigos y familiares cercanos para que no cayeran en trampas ni mensajes engañosos. Y claro, documenté absolutamente todo. Capturas de pantalla, registros de llamadas, facturas de reparación, correos. Si alguna vez necesitaba iniciar una demanda por acoso, quería tener el respaldo necesario. La verdad, lo peor no fue la camioneta, ni la suscripción falsa, ni siquiera el intento de suplantación. Lo más difícil fue entender que todo era personal. Carla ya no quería dinero, ni siquiera me quería de vuelta. Lo único que buscaba era castigarme por haberle hecho frente, por negarme a seguir actuando según el papel que ella había escrito para mí. Personas así no soportan perder el control, y cuando lo hacen, intentan destruirte. Pero yo no iba a darle ese gusto. Se acabó la actitud pasiva. Cuando uno recibe demasiados golpes, llega un punto en que deja de esquivar y empieza a responder. Llamé de nuevo a mi abogado y puse todo sobre la mesa: los daños a la camioneta, el fraude con la tarjeta,
el intento de suplantación. Le mostré los vídeos donde Carla aparecía cerca de mi plaza de estacionamiento. Una de las cámaras nuevas captó parte de su rostro debajo de una capucha. También teníamos la declaración del vecino. Mi abogado lo vio todo y asintió. ¿Quiere que sea personal? Que sea legal. Lo primero que hicimos fue solicitar una orden de restricción. Teníamos suficiente para tramitarla de forma acelerada: acoso, daños a la propiedad y fraude financiero. El juez la aprobó en el acto, una orden temporal de alejamiento con una audiencia formal programada a continuación. Eso significaba que Carla tenía prohibido legalmente contactarme o acercarse a mi casa o lugar de trabajo. Y supongo que eso la descolocó. Días después, recibí un mensaje de voz. Era ella. Su voz temblaba. No era mi intención. Estaba muy enojada. Por favor, no lleves esto a juicio. Yo pago la reparación de la camioneta. Haré lo que sea. Solo, no me arruines. No respondí. Se lo pasé a mi abogado. En la siguiente audiencia, el juez no mostró ni una pizca de paciencia. Extendió la orden de restricción, ordenó que Carla cubriera los daños al vehículo y que pagara mis gastos legales. Ella intentó conmover al juez con lágrimas, pero no funcionó. Yo no celebré nada. No me burlé. Solo arreglé la camioneta y seguí con mi vida. Después, empezamos a preparar la demanda civil. Reunimos todos los daños: el deducible del seguro, el cargo fraudulento, los días de trabajo perdidos, los costos legales. Lo pusimos todo en papel. Esto ya no era una amenaza vacía. Si ella quería ir a la guerra, yo estaba listo para romper cualquier puente. Pero ahí fue cuando todo se volvió realmente grave. Mientras yo organizaba mi defensa, Carla se dedicaba a hablar en internet. Mi hermana, Megan, me envió capturas, publicaciones en redes donde hablaba de sobrevivir al abuso, de luchar por justicia, de concientizar. No daba nombres, pero los detalles eran tan específicos que cualquiera podía identificarme. Publicaba fotos de la ropa que usó para ir a juicio, imágenes recortadas de una supuesta marca roja que decía haber sido provocada por mí. Llenó sus publicaciones de etiquetas, y peor aún, amigos y conocidos en común empezaron a compartirlas. Algunos le creyeron, otros simplemente no sabían qué pensar. Ahí tomé una decisión: haría todo público. Le pedí a mi abogado que redactara una declaración formal, directa, sin emociones, basada en hechos. Explicaba el fallo judicial, incluía el mensaje de Carla en el que reconocía que todo era falso, y mencionaba la orden de restricción vigente. Luego lo compartí en todos los lugares donde ella había difundido su historia. También lo envié a los mismos grupos donde sabía que estaba propagando su campaña de desprestigio. Adjunté una imagen del documento judicial, la captura del mensaje de Carla, con los nombres borrados pero claramente identificable, y una copia escaneada de la orden de restricción. Después cerré sesión. Le dije a mis amigos y familiares: si alguien pregunta, que lea esto. Si alguien duda, que vea las pruebas. Yo no voy a debatir en los comentarios. Mi vida seguía. La de ella, en cambio, se desmoronó rápido. En menos de 24 horas, el mensaje de Carla se empezó a difundir. Muchos conocidos se dieron vuelta. Incluso Nicola, su mayor defensora, eliminó sin decir nada las publicaciones en las que la apoyaba. Carla intentó contraatacar con un extenso texto sobre revictimización y campañas de difamación, pero ya era tarde. Demasiadas personas habían visto la verdad. La madre de Carla intentó contactar a mi abogado. Le dejó un mensaje de voz larguísimo acusándome de haber arruinado el futuro de su hija y diciendo que debía sentirme avergonzado. Mi abogado me lo reenvió con una sola línea: no respondas. Y no pensaba hacerlo. Había llegado el momento de dar el último paso: presentar una demanda civil. No buscamos una suma millonaria, solo lo justo para cubrir los daños y dejar claro que no iba a dejar pasar lo que hizo. La intención nunca fue arruinarle la vida, sino dejar un precedente. No se puede intentar destruir a alguien y esperar salir ileso. El abogado de Carla intentó llegar a un acuerdo desde el principio. Finalmente pactamos condiciones que incluían una disculpa formal por escrito, el reembolso total por los daños ocasionados y un compromiso de que, si volvía a violar la orden de alejamiento, escalaríamos el caso a instancias penales. La demanda no solo sirvió para marcar límites, también reveló quiénes eran los falsos aliados. En cuanto se presentó la querella, aparecieron algunos conocidos de Carla que durante la primera etapa se habían mantenido en silencio. De repente, comenzaron a llegar mensajes privados: oye, ¿no crees que estás exagerando? Ya ha pasado por mucho, estás arruinando su reputación, deberías dejarlo pasar. No respondí a ninguno. Esa etapa había quedado atrás desde que Carla intentó hundirme en el juicio anterior. Pero hubo un mensaje que llamó mi atención. Provenía de un tal Brandon, un tipo del gimnasio que solía frecuentar el grupo de Carla. Desde que lo conocí, nunca me dio buena espina. Su mensaje era largo, una especie de súplica envuelta en filosofía barata sobre cómo todos merecen una segunda oportunidad, y cómo ella había cambiado. ¿Segunda oportunidad después de lo que hizo? No en esta vida. Aún así, ese mensaje me sirvió para confirmar algo: Carla no había terminado su juego. Seguía manipulando desde las sombras, reuniendo simpatizantes, preparándose para otro ataque. Eso me mantuvo alerta. Durante el proceso de la demanda civil,
que avanzaba con lentitud entre papeles, aplazamientos y declaraciones. Mi abogado no bajó el ritmo. Cada nuevo indicio lo documentábamos, mensajes anteriores, intentos de contacto, todo sumado al expediente. Finalmente, Carla respondió a través de su representante legal. Esta vez, rogaban que el acuerdo incluyera confidencialidad. En otras palabras, no querían que la disculpa escrita se hiciera pública ni que la demanda quedara registrada en los archivos que futuros empleadores podrían consultar. Fui tajante: sin la disculpa pública, no hay trato. No iba a permitir que se deslizara sin asumir su responsabilidad. Pasaron semanas. Silencio absoluto. Ya no había llamadas, ni golpes en la puerta, ni daños a mi coche. Pero la tensión se notaba en el ambiente. Por precaución, ajusté mi rutina. Aparcaba en lugares distintos, revisaba el retrovisor con más frecuencia. No era paranoia, era simple sentido común. No pensaba dejarme sorprender otra vez. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Pero no vino de ella. Fue su exnovio. Una noche, cerca de 2 meses después de haber iniciado la demanda, recibí un mensaje de una cuenta sin foto ni nombre. Decía: no me conoces, pero tienes que ver lo que Carla anda diciendo de ti. Yo estuve con ella antes que tú. Mira esto. Había capturas adjuntas. Muchas. Mensajes de grupo. Conversaciones privadas, incluso notas de voz donde Carla se jactaba de darme una lección, diciendo que sabía cómo manipular el sistema y que con unas lágrimas podría salirse con la suya. Era justo lo que necesitábamos. No solo reforzaba mi versión, también evidenciaba premeditación. Aquello no fue un impulso ni una confusión, fue una estrategia. Ver eso me hizo preguntarme cuántas veces habría usado la misma jugada con otros. Yo no era el primero, y probablemente tampoco sería el último. Y eso era lo más inquietante. No se trataba de un arrebato, sino de un patrón. Mi abogado casi celebró al ver el nuevo material. Lo sumamos al expediente de inmediato. Y fue ahí cuando el equipo de Carla cedió. Presentaron una nueva propuesta: pago completo de daños, costas legales, disculpa formal por escrito, y lo más importante, sin cláusula de confidencialidad. Podría haber seguido adelante y hacer que enfrentara cada segundo del juicio. Tenía con qué, pero en ese punto, solo quería cerrar ese capítulo. Aceptamos. Recibí el cheque. Y también la disculpa, firmada, pública, con un texto que me desligaba completamente de las acusaciones. La publiqué una vez, la fijé en mi perfil, y no volví a hablar del tema. Carla desapareció de las redes poco después. Me enteré por terceros que se había mudado a otro estado para comenzar de nuevo. Perfecto, que lo haga, pero lejos de mí. Conmigo, se terminó. Ya han pasado varios meses y ahora tengo una perspectiva distinta. Mi vida se ha tranquilizado. Renové mi camioneta, mejor sistema de alarma, pintura nueva. El apartamento volvió a sentirse como mi refugio. Estoy saliendo con alguien. Nada formal aún, pero parece una persona honesta. Aún así, sigo atento. Gente como Carla no siempre se queda quieta. Y si vuelve a intentarlo, estoy preparado. Pruebas legales, límites claros y tolerancia cero. ¿Me arrepiento de algo? Sí, me arrepiento de no haber detectado todo antes, de haber permitido que llegara tan lejos. Pero aprendí. Y la próxima vez que vea señales de manipulación o abuso emocional, no miraré hacia otro lado. Si estás leyendo esto y estás lidiando con alguien que cruza los límites, no esperes. Registra todo, protégete. Y cuando llegue el momento, no tengas miedo de actuar con contundencia.